corazón del pequeño pueblo de Todos Santos, en la península de Baja California Sur, México, se alza un edificio que ha despertado curiosidad, misterio y escalofríos desde hace casi un siglo, el Hotel California. Construido en 1932 por don José Víctor Castro, este hotel colonial se convirtió rápidamente en el refugio de viajeros, artistas y almas perdidas que cruzaban el desierto en busca de descanso o de algo más. La fachada de tonos rojizos, las puertas de madera maciza y los arcos de estilo español le daban un aire acogedor, pero tras esas paredes, decían los lugareños, habitaba una presencia imposible de explicar. Muchos aseguraban que, al caer la noche, el sonido de una guitarra se escuchaba proveniente del patio central, acompañado por una voz femenina que entonaba una melodía tan melancólica que ponía la piel de gallina. Los visitantes juraban haber visto a una mujer vestida de blanco, de largo cabello oscuro, que aparecía en los balcones o caminaba lentamente por los pasillos con una lámpara en la mano. Algunos, más atrevidos, contaban que esa figura los invitaba a entrar en una de las habitaciones más antiguas del lugar, la número 6, donde, decían, el tiempo se detenía y los relojes simplemente dejaban de funcionar. A pesar de los rumores, el Hotel California seguía siendo un punto de reunión popular en Todos Santos. En los años 50, con la llegada de turistas norteamericanos y artistas en busca de inspiración, el hotel recuperó su esplendor. Pero fue en la década de los 70, con la llegada de un grupo de músicos californianos, cuando su leyenda alcanzó fama mundial. Aquella noche, según los registros del libro de huéspedes, 3 jóvenes extranjeros se hospedaron en el hotel. Eran discretos, observadores, y se pasaron horas escuchando las historias que los lugareños contaban sobre la mujer del vestido blanco. Cuando partieron, lo hicieron en silencio, pero tiempo después, una canción titulada Hotel California, interpretada por The Eagles, recorrería el mundo, avivando el mito de aquel misterioso lugar en Baja California Sur. Muchos pensaron que se trataba solo de una coincidencia, pero los viejos del pueblo juraban que los músicos habían experimentado algo imposible de explicar dentro de aquellas paredes. Aquella melodía, decían, no era solo una canción, sino una advertencia. Con el paso de los años, los rumores sobre la misteriosa mujer del vestido blanco se hicieron cada vez más inquietantes. Algunos decían que su nombre era Mercedes, hija de un rico comerciante español que se había asentado en Todos Santos a finales del siglo XIX. Otros aseguraban que se trataba de una joven local, María del Carmen Espinosa, quien trabajó como doncella en el hotel durante sus primeros años y que había muerto trágicamente en 1937, el mismo año en que una terrible tormenta aisló el pueblo durante semanas. Los archivos del ayuntamiento mencionan que una empleada del Hotel California desapareció sin dejar rastro en aquella fecha. Según las notas del periódico El Sudcaliforniano, algunos huéspedes reportaron haber escuchado gritos y golpes en la madrugada provenientes del segundo piso, justo antes de que se cortara la luz. Cuando la tormenta cesó y la policía pudo acceder al hotel, no encontraron rastro de la joven, solo una lámpara encendida en el pasillo y un fuerte olor a rosas marchitas. Desde entonces, los trabajadores del hotel juraban que cada 3 de agosto, fecha de la desaparición, la silueta de la mujer podía verse reflejada en los espejos o deslizándose por las escaleras. Quienes tenían la desgracia de cruzarse con ella decían sentir un intenso frío y escuchar una voz susurrando: «Bienvenido al Hotel California, puedes entrar, pero nunca salir». Durante los años 60, cuando el turismo comenzó a florecer en la región, varios visitantes denunciaron apariciones y fenómenos extraños. Un turista canadiense relató en una carta que, al hospedarse en la habitación número 6, el teléfono sonó 3 veces durante la noche, pero al contestar, solo se escuchaba una respiración agitada y un suave lamento femenino. Cuando fue a la recepción para quejarse, el encargado le dijo con un rostro pálido: «Señor,
Ese teléfono no está conectado desde hace años. Las historias se multiplicaban. Algunos aseguraban que las fotografías tomadas en el hotel mostraban siluetas difusas o manchas luminosas imposibles de explicar. Otros hablaban de puertas que se abrían solas y de velas que se encendían en las habitaciones vacías. Lo más inquietante era que, sin importar cuántas veces se remodelara el edificio, la habitación número 6 siempre permanecía igual. Los muebles, el espejo ovalado y las cortinas parecían resistir al paso del tiempo. Nadie lograba mover nada sin que, al día siguiente, todo volviera a su lugar original. Los lugareños empezaron a creer que el alma de la joven seguía atrapada allí, condenada a recibir a los viajeros que cruzaban su umbral. En 1978, un investigador estadounidense llamado Richard Hall, profesor de historia en la Universidad de California, llegó a Todos Santos atraído por la creciente fama del Hotel California. Hall se había especializado en leyendas urbanas y fenómenos inexplicables, y su objetivo era documentar el caso para un libro sobre sitios malditos de América Latina. El 12 de septiembre, registró su entrada en el libro de huéspedes bajo el número 47. Según su propio diario, publicado parcialmente tras su desaparición, escribió esa noche: "El aire aquí es denso. El hotel parece vivo. Hay algo en los pasillos que observa, que espera. No puedo explicar por qué, pero siento que debo entrar en la habitación número 6. Los empleados le advirtieron que aquella habitación no estaba disponible. Sin embargo, Richard insistió. Sobornó al conserje con un billete de $100 y obtuvo la llave. Al entrar, lo recibió un olor dulzón y un silencio opresivo. En el centro de la habitación, sobre una cómoda antigua, descansaba una fotografía en blanco y negro de una mujer sonriente, con un vestido blanco y una flor en el cabello. Abajo, en letras casi borradas, se leía: "Para Víctor, con amor eterno. Reme". Richard relató que, mientras observaba la foto, la puerta se cerró sola y la lámpara parpadeó 3 veces. Creyendo que era un fallo eléctrico, encendió su grabadora y comenzó a documentar el suceso. La cinta, que fue encontrada días después, recoge un fragmento escalofriante. Son las 11:47 de la noche. La temperatura ha bajado bruscamente. Siento una presencia detrás de mí. Segundos de silencio. ¿Quién está ahí? Ruido de respiración. María, ¿eres tú? Grito ahogado. Luego, silencio total. Al día siguiente, los empleados hallaron la puerta de la habitación número 6 cerrada con llave desde dentro. Cuando lograron abrirla, Richard Hall había desaparecido. Solo encontraron su grabadora, la cámara y su cuaderno, con una frase escrita a toda prisa: "El hotel no la deja ir, ni a ella, ni a nadie". La noticia causó conmoción. La policía local investigó durante semanas, pero no halló pruebas de violencia ni indicios de fuga. El caso fue archivado como desaparición inexplicable. Desde entonces, los visitantes aseguran escuchar, en las noches de luna llena, una voz masculina que susurra entre los muros del hotel: "No la sigas, ella no quiere que salgas". Los trabajadores afirman que esa voz es la de Richard Hall. Para comprender el misterio que envuelve al Hotel California, es necesario volver a sus orígenes. En 1932, cuando don José Víctor Castro, un empresario visionario de La Paz, inauguró el hotel, lo hizo con grandes aspiraciones. Quería que fuera el más elegante y moderno de la región. Tenía electricidad antes que muchas casas del pueblo, y se decía que incluso contaba con una bodega subterránea donde almacenaba vinos importados y objetos traídos de Europa. Pero el éxito del hotel vino acompañado de tragedia. Apenas unos meses después de la apertura, la esposa de don Víctor, Mercedes Hernández, enfermó misteriosamente.
Los médicos locales no pudieron encontrar la causa, y la mujer falleció en circunstancias inexplicables. Los rumores comenzaron. Algunos decían que don Víctor había hecho un pacto con fuerzas oscuras para mantener su negocio próspero, ofreciendo el alma de su esposa a cambio de riqueza y fama. Tras la muerte de Mercedes, don Víctor cambió por completo. Cerró el ala norte del hotel, donde se encontraba la habitación número 6, y prohibió que nadie la volviera a ocupar. Sin embargo, testigos de la época afirmaban que por las noches se veía una luz encendida tras las cortinas y se escuchaba el sonido de un piano tocando una melodía triste. El sacerdote del pueblo, padre Esteban Arriaga, intentó bendecir el lugar, pero según las crónicas locales, algo ocurrió durante la ceremonia. Los cálices se rompieron, las velas se apagaron solas y una ráfaga helada recorrió el salón. El padre Arriaga abandonó el hotel y jamás volvió a poner un pie allí. Dijo que el mal había echado raíces en esas paredes. En los años siguientes, don Víctor fue visto cada vez menos. Los empleados lo escuchaban hablar solo, a menudo en el sótano, donde decían que mantenía una figura de mármol cubierta con un velo blanco. Algunos aseguraban que era una estatua de su esposa, otros que no era una estatua. Cuando el fundador murió en 1947, el hotel pasó por distintas manos, pero la maldición pareció mantenerse viva. Los nuevos dueños intentaban remodelarlo, pero las obras se detenían por accidentes inexplicables. Herramientas que desaparecían, obreros que enfermaban o caían de los andamios sin explicación. Lo más perturbador ocurrió durante la restauración de 1951, cuando un albañil, al remover el suelo del sótano, encontró una puerta de hierro oculta bajo las losas. Tras abrirla, descubrieron una pequeña cámara con símbolos tallados en las paredes y una inscripción en latín. Omnia redeunt ad originem suam. Todo regresa a su origen. Desde ese día, el hotel volvió a ser escenario de sucesos cada vez más oscuros. En 1982, el auge del turismo en Todos Santos atrajo a un grupo de periodistas y parapsicólogos que querían investigar los fenómenos que desde hacía décadas rodeaban al Hotel California. Entre ellos se encontraba la doctora Elena Ruiz, una reconocida investigadora mexicana especializada en sucesos paranormales. Ruiz llegó al hotel con un equipo de grabación, sensores de temperatura y cámaras infrarrojas. Durante los primeros días, los resultados parecían normales: fluctuaciones eléctricas, corrientes de aire y ruidos propios de un edificio antiguo. Pero el día 6 de noviembre, justo a las 3 de la mañana, las cámaras registraron algo imposible. En la grabación, que aún se conserva en los archivos del Instituto de Estudios Paranormales de Guadalajara, se observa cómo, en el pasillo del segundo piso, una figura blanca cruza lentamente frente a la cámara, deteniéndose justo frente a la puerta de la habitación número 6. Luego, la puerta se abre sola. Ruiz y su equipo subieron de inmediato. Dentro, la temperatura había descendido más de 10 grados. Sobre la cama, alguien había escrito con letras torcidas en el espejo: "No la despiertes". Esa misma noche, uno de los técnicos del grupo, Raúl Ortega, sufrió un colapso nervioso. Aseguró haber visto a una mujer arrodillada junto a la cama, llorando y repitiendo su nombre. Cuando intentó tocarla, su cuerpo atravesó el aire, y la mujer desapareció dejando tras de sí un perfume intenso a gardenias. A la mañana siguiente, el equipo decidió abandonar el hotel. Sin embargo, la doctora Ruiz se quedó un día más para realizar un último experimento, una sesión de invocación controlada, con la intención de comunicarse con la entidad que habitaba el lugar. Encendió velas en la habitación número 6 y comenzó a leer pasajes del Rituale Romanum. A medida que avanzaba, el viento soplaba con fuerza y las llamas se apagaban una por una. En la grabadora de audio, se escucha la voz de Ruiz diciendo: "Si hay un alma atrapada aquí,
te ofrezco mi voz para que hables a través de mí. Segundos después, un susurro femenino respondió con claridad escalofriante. No hay salida. El registro se corta abruptamente. Cuando los empleados la encontraron al día siguiente, la doctora Ruiz estaba inconsciente sobre el suelo, con el rostro cubierto de arañazos y los ojos abiertos mirando al techo. Al despertar, no recordaba nada, pero pidió que sellaran la habitación número 6 para siempre. Durante los años siguientes, el hotel cerró varias veces por renovaciones y problemas eléctricos. Sin embargo, los vecinos sabían la verdad. El lugar se había convertido en un epicentro de actividad sobrenatural. Y pese a los intentos por clausurarlo definitivamente, el Hotel California siempre encontraba la forma de reabrir sus puertas. A principios de los años 90, el Hotel California volvió a abrir sus puertas, esta vez bajo la administración de una pareja canadiense que buscaba rescatar su esplendor histórico y convertirlo en un destino turístico de lujo. Su reinauguración, en 1992, atrajo a curiosos, fotógrafos y hasta fanáticos de la famosa canción de The Eagles, quienes llegaban convencidos de que el lugar había inspirado la icónica melodía. El hotel fue restaurado con esmero, las paredes se pintaron de rojo ocre, los patios se llenaron de bugambilias y las antiguas lámparas de hierro volvieron a iluminar los pasillos. Todo parecía renacer, hasta que los nuevos huéspedes comenzaron a contar historias inquietantes, casi idénticas a las de décadas anteriores. Una pareja de turistas alemanes relató que, durante su segunda noche, escucharon una voz de mujer cantando en el pasillo. Salieron para ver quién era y vieron a una figura vestida de blanco, sosteniendo una lámpara, que los miró sin expresión antes de desvanecerse frente a la puerta de la habitación número 6. Al bajar a la recepción, el encargado les aseguró que esa habitación seguía clausurada desde 1982. Otro huésped, un fotógrafo estadounidense llamado Michael Turner, publicó años después en un foro de viajes su experiencia. Tomé una serie de fotos del pasillo principal, y en una de ellas apareció una mujer que no estaba allí. Su rostro era hermoso, pero pálido, y sus ojos parecían vacíos. Detrás de ella, una sombra más grande, más densa, parecía acecharla. Turner nunca volvió a México. Los trabajadores del hotel también hablaban de fenómenos extraños, luces que se encendían solas, ruidos de pasos en habitaciones vacías y objetos que se movían del lugar sin explicación. Algunos afirmaban que cada vez que alguien intentaba abrir la habitación número 6, la llave se rompía en la cerradura. En 1995, una reportera local, Lucía Benítez, logró permiso para pasar una noche dentro del hotel con fines periodísticos. Durante la madrugada, envió un último mensaje por radio a su equipo. Escucho música, alguien toca un piano en el salón, pero el lugar está vacío. Al día siguiente, Lucía fue encontrada desmayada en el patio interior. Su grabadora seguía encendida, y en la cinta se oía claramente la melodía de un piano acompañada por una voz que repetía una y otra vez: «Bienvenido al Hotel California». Desde entonces, los dueños del hotel adoptaron una política de silencio. No se permitían grabaciones nocturnas, ni entrevistas, ni investigaciones paranormales. Sin embargo, los huéspedes que lograban reservar habitación decían que el ambiente se volvía más pesado a medida que avanzaba la noche, como si las paredes respiraran recuerdos. El hotel, lejos de perder su atractivo, se convirtió en un imán para los amantes del misterio. Y con cada visitante, el eco de aquella voz parecía cobrar más fuerza. En el año 2001, el destino quiso que el misterio del Hotel California volviera a las manos de la familia original. Alejandro Castro, nieto de don José Víctor Castro, regresó a Todos Santos tras vivir décadas en Estados Unidos. Motivado por la curiosidad y el deseo de limpiar el apellido de su abuelo,
Decidió comprar el edificio y reabrirlo una vez más, pero antes quería descubrir la verdad sobre su oscuro pasado. Durante las labores de limpieza y restauración, Alejandro encontró en un viejo escritorio de caoba, en la oficina administrativa del hotel, una caja metálica cerrada con candado. Dentro, había una serie de documentos amarillentos, fotografías antiguas y un diario firmado por el propio don Víctor Castro. Las páginas, escritas entre 1931 y 1946, revelaban una historia mucho más siniestra de lo que nadie imaginaba. Don Víctor relataba que, tras la construcción del hotel, comenzó a experimentar extrañas visiones y pesadillas recurrentes con una mujer vestida de blanco que le susurraba frases incomprensibles. Convencido de que era el espíritu de su difunta esposa, buscó la ayuda de un ocultista que vivía en La Paz, un hombre conocido solo como el maestro Corbás. El diario detallaba una serie de rituales realizados en el sótano del hotel, donde don Víctor intentaba comunicarse con el alma de Mercedes. Sin embargo, en una de las últimas entradas, su tono cambia drásticamente. He cometido un error. Lo que regresó no es mi amada. Habla con su voz, pero no tiene sus ojos. Me observa desde los espejos y exige huéspedes. Dice que el hotel debe permanecer abierto, o el silencio la devorará. A continuación, el diario se interrumpe durante varios meses y finaliza con una frase escrita con tinta corrida, como si hubiera sido escrita en desesperación. La puerta no debe abrirse. Si alguien lo hace, quedará atado a ella. Alejandro, impactado, llevó los documentos a un historiador local, Rafael Aguirre, quien confirmó la autenticidad de la escritura y de las fechas. Ambos decidieron investigar la cámara subterránea mencionada en las antiguas reformas. Tras remover parte del suelo del sótano, encontraron nuevamente la puerta de hierro, sellada con cadenas oxidadas. En la superficie, aún se leía la inscripción en latín: todo regresa a su origen. Cuando intentaron mover una de las cadenas, un ruido retumbó desde el interior, como un golpe seco, seguido de un susurro apenas audible que heló la sangre de ambos hombres. ¿Por qué me despiertan? Aterrados, Alejandro y Rafael cerraron de inmediato la puerta y abandonaron el sótano. Desde aquella noche, los empleados juraron escuchar pasos y lamentos que provenían de las paredes. Alejandro nunca volvió a bajar al sótano, pero días después, dejó una nota en la recepción que decía: no somos los dueños de este lugar, solo sus huéspedes. A pesar de las advertencias y del temor que aún pesaba sobre el lugar, el Hotel California reabrió oficialmente sus puertas en 2002, bajo la administración de Alejandro Castro. Se presentó como una joya restaurada del patrimonio histórico de Baja California Sur, con un toque místico que atraía tanto a turistas curiosos como a buscadores de lo paranormal. Durante los primeros meses, todo parecía marchar con normalidad. Los visitantes elogiaban el ambiente colonial, la gastronomía del restaurante y las vistas al desierto. Sin embargo, en los registros internos comenzaron a aparecer incidentes extraños. Huéspedes que reportaban haber dormido toda una noche y despertaban creyendo que apenas habían cerrado los ojos. Relojes que se detenían exactamente a las 3:15 de la mañana, y espejos que empañaban nombres escritos desde dentro. En una ocasión, un grupo de turistas estadounidenses pidió visitar la habitación número 6, intrigados por la historia. Aunque oficialmente estaba fuera de servicio, uno de los empleados, impulsado por la curiosidad o por el dinero, les permitió entrar por unos minutos. Uno de ellos, Samantha Lake, relató en una entrevista años después que al cruzar la puerta sintió que el aire se volvía pesado, como si algo invisible la rodeara. En el espejo de cuerpo entero vio su propio reflejo, pero sonriendo, aunque ella no lo hacía. Sentí que algo dentro del espejo intentaba imitarme, pero no era yo. Cuando salí, mis manos estaban heladas y el reloj de mi muñeca había dejado de funcionar.
A la mañana siguiente, el empleado que les permitió entrar desapareció sin dejar rastro. Solo encontraron su llavero frente a la puerta de la habitación número 6. Con el paso de los años, el fenómeno comenzó a repetirse. Cámaras de seguridad que se apagaban justo a la misma hora, huéspedes que escuchaban un piano sonando desde el salón vacío y una figura blanca observando desde el balcón principal. Algunos visitantes lograron capturar fotografías borrosas que mostraban a una mujer con un vestido antiguo de encaje, iluminada por una tenue lámpara de aceite. En 2014, un equipo de televisión especializado en fenómenos paranormales viajó desde Los Ángeles para grabar un documental. Durante la madrugada, mientras filmaban en el pasillo del segundo piso, las luces se apagaron repentinamente. En la oscuridad, las cámaras siguieron grabando y captaron una voz femenina diciendo: «Bienvenidos al Hotel California, pueden entrar cuando gusten». El documental nunca se emitió. Días después, el canal informó que los archivos habían sido dañados inexplicablemente, y 2 miembros del equipo renunciaron alegando razones personales. Lejos de apagar la leyenda, aquel suceso la avivó. El hotel se volvió un punto de peregrinación para curiosos, investigadores y fanáticos de lo oculto. Algunos llegaban con la esperanza de vivir una experiencia sobrenatural. Otros, simplemente, de comprobar si podían entrar y volver a salir. El misterio parecía crecer con cada huésped que cruzaba su puerta. Y entre los lugareños, un rumor se hacía más fuerte. La mujer del vestido blanco ya no aparecía solo dentro del hotel, sino también en las calles del pueblo, al caer la noche. En 2019, una serie de sucesos inquietantes volvió a poner al Hotel California en el centro de la atención pública. Varios huéspedes comenzaron a publicar videos y testimonios en redes sociales sobre apariciones y fenómenos inexplicables ocurridos dentro del establecimiento. Lo que al principio se tomó como historias virales para atraer turismo, pronto se convirtió en un verdadero caso de alarma. Una pareja de recién casados, los Anders, publicó un video tomado con su teléfono en el que se observaba claramente como una sombra blanca cruzaba detrás de ellos mientras grababan un recorrido nocturno por los pasillos. El sonido ambiente se distorsionaba justo antes de que se escuchara un susurro: «Nunca salgan». El video fue visto millones de veces antes de que, misteriosamente, desapareciera de todas las plataformas. La pareja, entrevistada semanas después, declaró que habían recibido una carta anónima pidiéndoles no hablar más del asunto por su seguridad. Poco tiempo después, varios empleados renunciaron afirmando que las luces del hotel se encendían solas, incluso estando desconectadas, y que alguien tocaba el piano del salón a medianoche, aunque el instrumento llevaba años desafinado y cerrado con llave. Pero el acontecimiento más perturbador ocurrió el 21 de diciembre de 2020, cuando el guardia nocturno, Luis Barrera, reportó haber visto a una mujer caminando por el jardín interno. Vestía de blanco, con el cabello negro cubriéndole el rostro, y sostenía una lámpara de aceite. Pensando que era una turista extraviada, intentó alcanzarla, pero al girar la esquina del pasillo, desapareció frente a sus ojos. Horas después, los sensores de movimiento del hotel se activaron repetidas veces, registrando pasos en las zonas vacías. En las grabaciones de seguridad se observa una figura translúcida recorriendo lentamente el corredor, deteniéndose frente a la puerta de la habitación número 6. La cámara se distorsiona, y en los últimos segundos se distingue una frase escrita en el muro, como trazada con humo: «Ella nunca se fue». La noticia trascendió rápidamente. Medios nacionales e internacionales llegaron al pequeño pueblo de Todos Santos, y durante semanas el lugar se llenó de curiosos. Ante la presión, las autoridades ordenaron el cierre temporal del hotel, alegando razones de seguridad estructural. Sin embargo, los habitantes del pueblo sabían que no era por grietas ni por electricidad,
sino porque nadie quería pasar otra noche allí. Aún así, cada cierto tiempo, viajeros solitarios aseguran haber visto luces encendidas en los balcones del segundo piso, a pesar de que el hotel continúa oficialmente cerrado. Algunos incluso dicen haber escuchado, al pasar frente a las puertas de hierro, una voz femenina que los invita con dulzura. Puedes registrarte cuando quieras, pero nunca podrás irte. Esa frase, idéntica a la que aparece en la canción de The Eagles, hizo que muchos se preguntaran si los músicos, en su visita de los años 70, habían vivido algo más que una simple inspiración artística. Hoy, el Hotel California permanece en pie en el corazón de Todos Santos, silencioso y majestuoso bajo el sol ardiente del desierto. Desde afuera, parece un lugar común. Su fachada color terracota brilla al atardecer, las bugambilias trepan por los balcones, y los turistas curiosos se detienen a tomarse fotografías. Pero cuando cae la noche, el aire cambia. Los habitantes del pueblo aseguran que las sombras dentro del hotel se mueven solas, y que los que se acercan demasiado escuchan susurros que provienen del interior, como si el edificio respirara. A veces, quienes pasan por la calle principal aseguran ver una luz encendida en la habitación número 6, aunque las ventanas estén selladas con clavos. Y si se presta atención, entre el sonido del viento y las olas lejanas del Pacífico, puede oírse una voz femenina entonando una melodía suave, casi hipnótica, la misma que dicen inspiró la canción inmortal de The Eagles. En 2023, un joven mochilero llamado Eric Valdés, de origen chileno, publicó en su blog una entrada que se volvió viral. Contó que, desafiando las advertencias, logró entrar una noche al hotel abandonado por una ventana lateral. Recorrió los pasillos vacíos con su linterna, hasta llegar, inevitablemente, a la puerta de la habitación número 6. No sé por qué lo hice, escribió. Solo sentí que alguien me llamaba desde adentro. La puerta, según su relato, se abrió sola. Dentro, encontró una lámpara encendida y un espejo cubierto de polvo. Al limpiarlo, vio reflejada a una mujer detrás de él, vestida de blanco, con los ojos llenos de lágrimas. Ella le dijo: «Ahora ya estás aquí, quédate conmigo». El blog terminó con esa frase. Eric Valdés nunca volvió a publicar nada más. Días después, un grupo de viajeros encontró su mochila tirada en el jardín trasero del hotel. No había señales de él. El edificio sigue cerrado al público, aunque algunos afirman haber visto una silueta masculina asomada a una ventana, junto a la figura de la mujer de blanco. Otros dicen que cada año, el 21 de diciembre, se escuchan dos voces cantando juntas la misma melodía triste que ha acompañado al hotel durante casi un siglo. Los lugareños ya no se acercan. Al caer la noche, bajan las cortinas, apagan las luces y susurran una sola frase: «Que Dios cuide a los que aún duermen en el Hotel California». Porque, al parecer, en ese lugar encantado entre el desierto y el mar, los huéspedes nunca se van realmente. El hotel los guarda, los llama, los envuelve y los convierte en parte de su eterna canción.